Efesios 5:31, dice la palabra de Dios: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Padre, te damos gracias en esta mañana por estar juntos, por estar reunidos. Yo te doy gracias por cada uno de los matrimonios que están hoy aquí. Señor, porque eres tú quien has hecho esta unión y tú los has juntado para que sean una sola carne. Señor, te rogamos que tú hables en esta mañana a cada uno de los que estamos aquí. Te rogamos que tú hables a tu iglesia, que tú hables a tu pueblo, que sea tu Espíritu Santo hablando, no yo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos tomar asiento? El tema de hoy es una sola carne. Y en la vida, antes de nosotros poder comenzar a trabajar en nuestra vida profesional, pasan una serie de cosas. Nos pasamos gran parte de nuestra vida hasta ese momento estudiando, preparándonos, haciendo cursos, haciendo talleres, ganándonos títulos, para lograr empezar a trabajar. Casi nadie trabaja sin tener una noción de lo que va a hacer. En la vida, si vas a coger un coche y conducir, tienes que pasar una serie de exámenes psicotécnicos, teóricos, luego prácticos, hasta llegar a coger un coche. Y son cosas cotidianas como trabajar o coger un coche. Pero sin embargo, algo tan importante como es un matrimonio, simplemente nadie nos lo enseña. Y vamos y nos casamos con aquella muchacha bella o aquel joven hermoso solamente porque nos gustó, porque nos entró por los ojos, pero nadie nos da un manual. El matrimonio debería venir como un manual, como el coche, que dice cada tanto tiempo tiene que cambiarle los filtros, el aceite. ¿Qué pasa cuando el coche ya tiene más de 10 años? ¿Qué pasa cuando el coche tiene más de 20 años? Y nosotros no sabemos, simplemente nos lanzamos a la aventura del matrimonio, pero nadie se prepara para casarse. A veces nos dan unas charlas, pero en realidad no dedicamos tiempo a lo cual será la decisión más importante de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque de ahí dependerá mucho el rumbo de nuestra historia como seres humanos. Sin embargo, las cosas más importantes muchas veces son las que menos tiempo nosotros le empleamos. En las Escrituras hay algo que es interesante, y es cómo Dios, a veces, Dios siendo Dios, hace cosas comunes. Por ejemplo, en el jardín del Edén vemos a Dios plantando un huerto. Esto era algo común. En Génesis también vemos a Dios haciendo de cirujano y extrayendo una costilla. Cosas que cualquier ser humano que haya estudiado un poco lo que sea puede hacer. Son cosas comunes. Pero luego en la Escritura hay momentos más solemnes en los cuales Dios hace cosas un poco más especiales. Por ejemplo, en Deuteronomio, Dios entierra a Moisés. Y esto era algo solemne porque Moisés era amigo de Dios. Eso lo puede encontrar, si lo quiere apuntar, en Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y 6. Ya esto era algo más serio, un entierro. Y en el libro de Génesis vemos a Dios casando a la primera pareja de la historia. Y este es el momento que vamos a hablar hoy. Dios dirigiendo la primera boda de la historia. Hace poco estuve en una boda y eran dos gemelos. Uno de ellos se estaba casando y yo conversaba luego con el otro y le decía: ¿y tú cuándo te casas? Y me decía: no, yo no me voy a casar. Le digo: ¿pero tienes novia? Y dice: sí, tengo una novia, vivo con ella, pero yo no me voy a casar. Y yo le decía: entonces, ¿qué haces viviendo con ella? Y me decía: es que nos llevamos bien, me siento bien con ella. Digo: ¿pero te quieres casar con ella? Dice: no, pero nos las pasamos bien. Yo le decía: estás perdiendo tu vida, tu tiempo, tu dinero, tus recursos en una relación que al final no va a ninguna parte.
Y le estás haciendo perder a ella, que quizás cree que tú te vas a casar con ella también. Hermanos, nosotros, y esto resume la ideología del día de hoy. Estamos juntos porque nos sentimos bien. Pero cuando le hablas de matrimonio a tu novio o tu novia, se ponen las caras serias. O si le hablas de tener hijos. Hay quien se quiere casar pero no quiere tener hijos, pero su pareja sí. Hermanos, si antes de tomar estas decisiones nosotros deberíamos hablar las cosas. Y deberíamos ir más en serio en el tema de las relaciones, porque, ¿sabes? Dios nos ha creado para que vayamos más en serio. Y cuando una persona se enamora, pasan una serie de cosas en su organismo, en su cuerpo, en su mente, que son cosas serias. Por eso las rupturas emocionales son tan devastadoras para muchas personas. Hay quien nunca se recupera de una ruptura emocional. Porque Dios nos ha creado para que seamos, ¿qué? Una sola carne. Usted puede jugar con eso, pero Dios no juega con lo que hace. Y eso trae consecuencias. Hoy en día hay un rechazo al matrimonio. Si estás en un lugar y dices, me voy a casar, posiblemente se rían de ti. O te hagan chistes como, te vas a conocer el infierno. Hay un rechazo al matrimonio. Hoy en día hay un rechazo al compromiso. Nadie quiere comprometerse. Esto es como las suscripciones, te das de baja cuando quieras. Así quieren entrar al matrimonio. Según datos oficiales, los españoles se casan hoy día la mitad de los que se casaban años anteriores. Y se cuestiona el matrimonio, se cuestiona la familia, se cuestionan los hijos, se cuestiona la virginidad o la fidelidad. Estos son temas que si usted habla y hace un comentario en redes sociales, le van a llover las críticas. Diga en redes sociales, yo me voy a casar con mi esposa y los dos nos hemos mantenido vírgenes hasta el matrimonio, y verá cómo ¡buf! Eso es como una dinamita. Porque son temas, y sin embargo, todas estas creencias nos han llevado hasta la sociedad que tenemos hoy. Y sin embargo, todas las creencias de hoy nos están llevando a la sociedad que vemos que vamos a tener dentro de unos años. ¿Y saben qué? Asusta la sociedad que van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos. Porque todo lo que era bueno se está destruyendo. Y se está levantando todo lo que es malo. En el tiempo de antes, si un hombre quería tener relaciones con una mujer, debía pasar un tiempo de noviazgo. En mi país decía que rompían un poco de balances, de sillones. Tenía que pasar mucho tiempo de balances, siendo de novios, visitándola, conociéndose y luego casarse. Y luego podría tener relaciones con una mujer. Hoy en día un hombre solo necesita salir a una discoteca o a no sé dónde de fiesta y esa noche puede tener relación con una chica fácilmente. ¿Es verdad o es mentira? Pero, ¿sabe? Lo peor es que a esto se le llama libertad. Eso es la libertad que ha ganado la sociedad. La mujer es libre, puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Esto es libertad. Pero yo pregunto, hablando como si fuera de sistemas, el sistema antiguo, ¿qué tenía de malo? Romper sillones, no conocer a una mujer hasta que no estuvieran casados. ¿Qué tenía de malo? ¿Sabe lo que tenía de malo? Que alejaba a todos los hombres, que yo le llamo hombre porque Dios le llama hombre por su género, pero para mí no son hombres. Todos los hombres que querían aprovecharse de las mujeres, que querían utilizar a las mujeres como trapos, esos hombres lo tenían difícil porque tenían que asumir una responsabilidad antes de estar con una mujer. Pero los hombres de hoy no asumen ninguna responsabilidad, sin embargo pueden estar con todas las mujeres que quieras. Entonces, este sistema que se ha ganado como una libertad para las mujeres, en realidad ha acabado con las mujeres. Y le ha hecho, en vez de un bien, le ha hecho un mal. Ahora, ¿qué tiene de malo? Si dijéramos, ¿qué tiene de malo el sistema de ahora? Pues nosotros lo vemos niñas de 14 años, 15 años embarazadas. Vemos niños de 14, 15 años con enfermedades de transmisión sexual de por vida.
Vemos niñas criando a hijos, niñas de 16 años criando a hijos. Y el padre no aparece por todo eso. Vemos niños que nunca van a conocer a su papá. Porque fue un chico que estuvieron una noche y quizás en esa noche estuvo hasta con 3 chicos y no sabe ni quién es el padre, ni sabe nada porque ha cerrado su Facebook y se conocieron por las redes sociales. Estas cosas están pasando hoy en día. Solo tiene que acercarse a ver una doctora cabecera de familia, solo tiene que acercarse a la policía y preguntar si conoce a alguien. Todas estas cosas pasan hoy en día. Hay miles de mujeres que no quieren saber de un hombre hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque dice, todos los hombres solo me quieren utilizar. Porque solo quieren venir para estar con ella y cuando se cansan, me voy. Efesios 5:31 nos habla del primer matrimonio de la historia y vamos a ir a donde se originó. Vamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 y versículo 20. ¿Lo tenemos? Génesis 2:20. Dice, voy a leer a partir del versículo 18. Vamos a leer a partir del 18, así tenemos más contexto. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Quiero que nos detengamos un momento. Vamos a ir paso a paso. Si no es bueno que el hombre esté solo, mujeres, tampoco es bueno que la mujer esté sola. Porque para Dios los dos son iguales. Somos criaturas hechos a imagen y semejanza de Dios. No somos iguales en roles. Pero si Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, tampoco es bueno que la mujer esté sola. Versículo 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios sabe sus tiempos y sabe todo lo que hace. Y fíjense cómo lo hace Dios. A los animales los creó por parejas. Al hombre y la mujer primero crea a Adán. ¿Para qué? Para que Adán viera lo que dice el final del versículo 20, que para él no se halló una ayuda idónea. Dios hace todos los animales y Adán les pone nombre, para que Adán se diera cuenta de algo, de que él necesitaba una ayuda idónea, para que él tuviera el deseo, para que él anhelara tener a Eva. Versículo 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios hace la primera, como se dice, cirugía de la historia. Y Dios lo hace así, con este proceso, no porque se había acabado el polvo. Adán fue creado del polvo de la tierra, pero había más polvo para crear a Eva. Dios extrae una costilla de Adán y lo hace así para que Adán entendiera algo. Eva era carne de él. Eva venía de él. Eva y él eran una sola carne. No eran distintos, no venían de lugares distintos, venían del mismo Dios, de su mismo cuerpo y eran una sola carne.
Adán podía enfadarse con Eva, podían discutir. ¿Qué sabes? A Eva le gustaba hacer muchas compras por internet, se gastaba todo el dinero. Ellos podrían discutir. Adán era muy perezoso y no ayudaba en las tareas del hogar. Ellos podrían discutir, ellos podrían tener problemas, pero ¿saben lo que nunca podrían negar ellos dos? Que eran una sola carne. Fíjense cómo hace Dios las cosas. Podrían tener cualquier discusiones en el huerto, pero lo que nunca ellos podrían dudar es que eran lo mismo. Eran una sola carne. Su unión era una unión eterna. Muchas veces yo le he dicho a mi esposa, más vale que nos llevemos bien porque vamos a estar juntos toda la vida. Seremos quienes nos acompañaremos cuando seamos viejitos. Así que más vale que se lleve bien con su esposo o su esposa, porque esos viejos que andan todo el día discutiendo es una vejez muy fea. Así que empiece a construir por el bien de sus últimos años, arregle sus problemas, arregle su matrimonio, para que sean viejitos que se lleven bien, que se ayuden. Dice, y la trajo a Adán, versículo 22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, como el padre que trae a la novia al esposo. Y decimos, ¿y dónde está la boda? ¿Dónde está la boda? Pues ahí está la boda. Y él, Dios, trae como testigo, como pastor de ese casamiento, como padre, como juez, él trae a la novia a Adán. Qué bonito. Qué bonito que la primera unión, algo tan importante, Dios dice, yo quiero estar ahí. Algo tan bonito, tan importante como el matrimonio, yo quiero estar ahí. Como cuando quiso enterrar a Moisés, yo quiero estar ahí. Yo quiero enterrar a mi amigo. Yo quiero unir al primer matrimonio. Versículo 23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Adán entendió lo que Dios quería que él entendiera. Ella es hueso de mis huesos, ella es carne de mi carne. Ella y yo somos inseparables. Adán podría mirar los animales y decir, no, estos no, pero ella sí, ella es como yo. Efesios 5:28 nos dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si los maridos no aman a las mujeres, se están haciendo mucho daño a su cuerpo. Porque los divorcios nunca le traen bien a ninguno de los dos. Versículo 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y nosotros podemos preguntarnos, pero bueno, ¿a quién iban a dejar a Adán y Eva? ¿Por qué este versículo 24 está escrito aquí? Si Adán y Eva no tenían ni padre ni madre. Debemos entender algo. El libro de Génesis fue escrito para los hebreos. Fue escrito por Moisés. Y le voy a leer el contexto. Moisés escribe este libro a los hebreos, los cuales durante 400 años en Egipto adoptaron costumbres paganas. Ellos se dirigían a Canaán, donde la cultura practicaba que el hombre podía estar con varias mujeres. Ellos se dirigían a una tierra en la cual se aceptaba que un hombre pudiera estar con varias mujeres. Se casaban incluso con familiares, primos, hermanos, quien fuera. Existía también la prostitución ritual y la mujer no tenía ningún valor. Y el pueblo de Israel vivía en ese contexto y iba a una tierra que era el mismo contexto. Y Dios dice, ¿por qué nosotros tenemos Génesis capítulo 2? Lo tenemos porque Dios quería que su pueblo no hiciera lo mismo que hacía el mundo. Dios no quería que las relaciones matrimoniales, las relaciones de noviazgo, las relaciones de su pueblo, la familia de su pueblo, fuera como las demás familias de la tierra. Dios quería proteger a su familia, a sus hijos, quería proteger a su pueblo. Quería que su pueblo Israel, que se iba a establecer en Canaán, supiera para él, para Dios, que era un matrimonio. Dios quería que su pueblo entendiera que la voluntad de Dios no era la depravación.
el sexo sin control, sino la unión exclusiva, fiel y monógama entre un hombre y una mujer. Sí, lo que hoy llaman arcaico siempre ha sido el deseo de Dios. Y dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Ahora Moisés le está enseñando algo al pueblo. ¿Sabes? Para un israelita, cuando era joven, su lealtad, su trabajo, su esfuerzo, todo era sobre sus padres. Igualito que el día de hoy. Y él dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y le está diciendo, ahora tu trabajo, tu esfuerzo, tu vida es para tu mujer. Ya no es para tus padres. Él debía jurar ahora lealtad y entregar su vida a la otra persona. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Y en otras palabras, ¿qué significa esto? Dejarás a las dos personas más importantes en tu vida hasta el día de hoy. Cuando nosotros crecemos, cuando somos niños, las dos personas más importantes en nuestra vida siempre serán nuestros padres. No hay como los padres, ellos siempre están allí. Siempre podemos ir, siempre podemos volver. Siempre nos reciben. Y dice Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Sabe? Ahora te vas a casar con la persona que será la persona más importante para toda tu vida. ¿Sabe? Porque un día nuestros padres nos dejan. ¿Y con quién terminamos el camino de nuestras vidas? ¿Con quién? Con nuestros esposos y esposas. Y Dios lo ha creado así. Ahora, lo contrario al matrimonio es la soltería o el divorcio. Y Jesús también enseñó sobre esto. Vamos a Mateo capítulo 19. Evangelio según San Mateo capítulo 19. Vamos a leer a partir del versículo 1. Mateo 19:1 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús era tentado con preguntas, a ver si respondía mal. Preguntas difíciles, preguntas que tenían en ese tiempo varias interpretaciones, como hoy. Hay quien hoy no se atreve a dar una respuesta sobre si es bíblico abortar. Son temas que incluso hay personas que en las redes sociales no tienen el valor de responder estas preguntas. ¿O será bueno que dos homosexuales vivan juntos? ¿Serán esas cosas buenas? No se atreven. Pero Jesús, sí, Jesús daba las respuestas difíciles. Las respuestas que pueden hacer que unos que te amaban te odien y que pueden hacer que nadie te quiera seguir. Jesús las daba. Y este era uno de los temas difíciles, de los temas contradictorios. La pregunta era: Jesús, ¿podemos divorciarnos? ¿Qué crees del divorcio, Jesús? Porque había dos escuelas de pensamiento. Una más estricta decía: no te puedes divorciar a no ser en caso de inmoralidad sexual. La escuela del Rabí Shammai. La otra, más popular, decía: te puedes divorciar por cualquier cosa. Te puedes divorciar porque se le queme la comida a la mujer. Te puedes divorciar porque tu mujer hable alto. Te puedes divorciar hasta si encuentras una mujer más guapa. Te puedes divorciar. Esta era, claro, con razón era la escuela más popular. Era la escuela del Rabí Hillel. Ahora, para los judíos, estar casados antes de los 20 años o a los 20 años era como un mandato. Ellos tenían en alta estima el matrimonio. Para ellos casarse, tener hijos era algo de alta estima. Pero había un problema: las mujeres no.
Para ellos la mujer era como una esclava. La compraban, la obtenían, la usaban. Cuando no les servía, no les gustaba, la desechaban y buscaban otra. Ellos tenían en alta estima el matrimonio, pero no a las mujeres. Una esposa comprada se consideraba una propiedad y era usada como esclava en el hogar. Según esta escuela más popular, podía divorciarse un hombre por cualquier motivo, aunque fuera simple. ¿Y de dónde sale esta discusión? Deuteronomio 24:1, lo voy a leer si quiere, apunta la cita. Deuteronomio 24:1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Está fuerte esto, ¿no? Y claro, la discusión era por la palabra indecente. ¿Qué significaba la palabra indecente? Había una escuela que decía indecente es inmoralidad sexual. Había otra escuela que decía indecente era cualquier cosa. Ahora Jesús va a dar una respuesta. Versículo 4 de Mateo 19 dice: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Génesis capítulo 2 que leímos anteriormente. Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La palabra interpreta la palabra. Y entonces Jesús les dice: pero ustedes no han leído Génesis capítulo 2. No les dijo capítulo 2 porque no estaba en ese tiempo separado así. Pero seguro le habrá dicho: ¿no leyeron el libro del Génesis? Porque ustedes se lo saben. ¿Qué dijo Dios? ¿Cómo hizo Dios el primer matrimonio? ¿Para qué lo hizo? ¿Cómo lo juntó? ¿Se acuerdan de la forma que lo hizo? ¿Por qué lo hizo así? ¿Qué dijo? Que iban a ser una sola carne. No puedes separar tu mano del cuerpo. Si lo haces, pierdes la mano, sencillamente, y te quedas sin mano. Jesús dijo: es una unión de una sola carne. Pero entonces vienen ellos, versículo 7, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? A ver, Jesús, es así que tú no te la sabes. Versículo 8 dice: Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y quiero que entienda algo. Mira el versículo 8. Jesús no dice que Moisés mandó a divorciarse. Dice que Moisés permitió. Por la dureza de su corazón. Cuando tú permites algo, es que algo no está conforme a tu plan. Pero tú, como no hay otra alternativa, por el otro bien que veremos ahora más adelante, Moisés permite. Pero dice: ¿ustedes se quieren divorciar? Pues entonces hay que dar una carta de divorcio. ¿Sabe? Antes de ese tiempo, ¿sabe lo que sucedía? Antes de que Moisés escribiera la ley, antes de que Dios diera la ley a través de Moisés, que un hombre se ponía bravo, que ya no le gustaba a su mujer y la echaba a la calle como una perra. Y esta mujer se iba a la calle sin un centavo, porque perdía su dote, su dinero, todos sus recursos. Lo perdía. Incluso ese hombre, si salía a la calle y decía: la eché porque ha cometido adulterio, esa mujer se enfrentaba a que fuera apedreada. Y hombres bajos, como los ha habido en todos los tiempos, hombres que no merecen ser hombres, lo hacían. Y echaban a sus mujeres a la calle. Y Moisés, Dios a través de Moisés, da este mandamiento. Ahora, ¿qué era una carta de divorcio? Miren, si quería hacer una carta de divorcio, lo primero, debía ir ante las autoridades religiosas. No era de una discusión y te vas de mi casa. No, no era así. Ya no era así. Debía ir hasta las autoridades religiosas y para tú poder tener una conversación con ellos podían pasar semanas, incluso meses. La carta debía ser escrita por un escriba, no por cualquiera. También tenías que encontrar un escriba para que te escribiera la carta. La carta debía especificar algo.
debía poner esa carta: por la presente eres libre, mujer, con su nombre, su apellido, de casarte con cualquier otro hombre. Quiere decir, no es que te fuiste por un adulterio, te fuiste porque ya yo te di la carta de divorcio. Eres libre y te puedes volver a casar. Y muy importante, debía llevar testigos. ¿Para qué? Para que la mujer no fuera difamada. Y muy importante también, el esposo debía devolver toda la dote, todo el dinero, todo lo que la mujer había llevado al casamiento. Porque si no, imagínense que se me puso vieja la mujer, que ya no me gusta, la despido, me quedé con la dote, me caso con una más joven y recibo dote. Mira qué fácil. Era una ley que no protegía a la mujer. Y Dios dice: vamos a organizar, vamos a hacer una ley. Yo no quiero que se divorcien, pero si estos que dicen que son hombres se divorcian por la maldad, por la dureza de su corazón, van a ser bajo estos términos. Y por eso es que Moisés escribe Deuteronomio 24:31. Y por eso es que Jesús dice: os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero de esta forma. Ya la mujer no se iba desamparada. Ahora, versículo 9. Este es fuerte. Dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora Jesús va a subir un poquito más la norma. Y dice: a no ser por causa de fornicación, por causa de adulterio. Pero ¿sabe qué pasaba? Que en ese tiempo, si yo estaba casado y cometía adulterio, según la ley de Moisés, yo debía ser apedreado. Entonces ya no hacía falta la carta de divorcio. Si la mujer cometía adulterio, era apedreada, o el hombre, cualquiera de los dos. Pero ¿por qué Jesús dice esto? Porque en ese tiempo ellos estaban dominados por el Imperio Romano, y el Imperio Romano era el único que podía matar. Las autoridades judías religiosas no tenían autorización. ¿Por qué a Jesús lo llevan ante las autoridades religiosas? Lo llevan delante de los romanos porque ellos no podían dar muerte a Jesús. Roma les había quitado esa potestad. Pero ¿por qué Jesús dice esto? Entonces, en nuestro tiempo, ¿sabe que hoy las personas se divorcian y dicen: es que ya no la amo, es que ya no nos entendemos, es que ya no nos sentimos bien, se nos acabó el amor, nos vamos a divorciar? Pero entonces, según el versículo 9, ¿es una opción válida esto para divorciarme? ¿No? Y fíjense lo que dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Quiere decir que si el ayuntamiento me da a mí, o quien sea, un notario me da a mí mi carta de divorcio, y yo digo: estoy divorciado, pero a los ojos de Dios yo sigo estando casado. Porque yo por un berrinche me he divorciado. Delante del Señor yo sigo casado y me vuelvo a casar. Sí, y creo que estoy legal, pero delante de los ojos de Dios yo estoy cometiendo pecado. Yo estoy en pecado, yo estoy adulterando. Ahora, fíjense sus discípulos. Versículo 10. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los discípulos eran sinceros, pecadores pero sinceros. Señor, pero si es así la cosa, es así, de verdad. Entonces no nos casamos. Entonces, ¿qué hacemos? No nos casamos mejor. Pero ¿sabe por qué? A uno le da risa, pero ¿sabe qué es lo que pasaba en ese tiempo? Que pasa lo mismo que pasa hoy. Y es que las personas se meten a casarse sin tener un compromiso. Sin saber, sin calcular los gastos. Que ya no puedo seguir hasta las 3 de la mañana jugando videojuegos, que ahora soy un hombre, que tengo que dormir con mi mujer.
Que ya no puedo decir no trabajo, que mis padres me mantienen, que tengo que pagar un alquiler. Esta vida ya no me gusta. Ahora soy un hombre, antes era un niño. Eso es casarse. Que todos los días ella no sonríe o él no sonríe, que hay días que está triste o hay días que está enfadado y tengo que aguantarlo. Es casarse. Y no le quiero hablar cuando vienen los hijos. Eso es casarse. Y los discípulos de ese tiempo, como ellos decían, bueno, si la mujer me cae mal, pues la despido y ya está. Y Jesús dice, no. Entonces mejor nos quedamos solteros. La respuesta de Jesús, versículo 11. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Porque a veces los solteros creen que ser soltero es bueno, todo está bien. Pero Jesús dice, no. La soltería también lleva un compromiso y una responsabilidad. Estar soltero no significa que yo pueda hacer lo que me dé la gana. Si un soltero está con una mujer y no está casado, está cometiendo pecado también. El soltero no es libre de hacer lo que quiera. Primera de Corintios 7:7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. El estar soltero para el Señor también es un don. Es un don que casi nadie quiere. Pero sabes, si usted está soltero, escuche esto, y no tiene una lucha contra su carne, y usted no peca contra Dios por estar soltero, y usted está en paz, y está sirviendo al Señor, y está bien, Dios le está dando el don de la soltería, y está glorificando a Dios como soltero, tanto como el casado. Ahora, quiero que entienda algo, los solteros no son más santos que los casados. Porque hay personas, hay corrientes que dicen, los verdaderos santos son los que no se casan. No. Un soltero no es más santo que un casado. Ahora, Jesús va a dar una lista. Versículo 12. Dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Estos son los primeros. ¿Quiénes son estos? Hay personas que por su situación mental o física nunca se podrán casar, ¿verdad? Esos son los que Jesús dice, estos son eunucos de nacimiento. Luego dice, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Los que cuidaban a las mujeres del rey o de los reyes, los castraban para garantizar que el linaje real fuera puro. Estos serán los segundos. Dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Hay hombres que se han querido hacer eunucos a ellos mismos y no han recibido el don de Dios. Y sabe, ha terminado la cosa muy, pero muy mal. Y han habido violaciones y han habido desastres. Porque esto debemos entender que el que sea capaz de estar soltero para el Señor es un don del Señor. Esto no es algo que yo voy a decir, yo no me caso, yo me entrego al Señor. Si tú dices eso, pero tu carne se está quemando, tú tienes que casarte. Porque entonces no tienes el don del Señor. La persona que dice, yo no me voy a casar, voy a entregarme al Señor en cuerpo, alma, como se dice, no debería estarse quemando, debería estar en paz con el Señor. Malaquías 2:16 lo dice claramente. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Fíjense, no dice, esto es algo serio, es una palabra seria. Nuestro Dios odia a los hombres a quienes abandonan a su esposa. No es que Dios se pone bravo. Nuestro Dios odia, dice. Y termino con esto. Hay otra clase de divorcio. Este es más popular, aunque no lo crean. Hay una clase de divorcio que es del hombre o la mujer, que no es infiel. Estos no son infieles. Estos no cometen adulterio. Estos no andan por ahí haciendo nada malo. Estos están ahí, en casa.
Pero nosotros decíamos en Cuba que es como el búcaro que solo adorna. Es como una maceta. Tú estás, pero no estás. Es el hombre o la mujer que solo trabaja, paga cuentas, pero no conversa con su mujer, no tiene intimidad con su mujer, no le preocupan cómo están los niños, no le preocupa si los niños tienen algún problema o no, no se involucran en la crianza de los niños, no educan, no hacen nada. Ellos simplemente van y vienen, pero no son infieles, pero no le piden a la mujer, yo me quiero divorciar. Ellos simplemente viven por vivir. Llegan a casa, se duchan, comen, están con el móvil, para aquí, para allá. Pero ellos son como si fueran un extraño, un invitado de la casa. Y tristemente, hoy hay muchos hombres, incluso mujeres así. Y a veces estas cosas, hermanos, se enmascaran tras negocios. Dicen, yo estoy luchando por los sueños de la familia. Y son hombres que trabajan 18 horas al día. Bueno, es que él está trabajando. Y tristemente, a veces, hombres y mujeres también usan el ministerio y están 18 horas en la iglesia. Ellos no saben si en la casa falta el pan, si a su mujer la despidieron del trabajo o a su hombre, lo que sea. Ellos están en la iglesia. Ellos no saben quién educa a sus hijos, quién cría, nada. ¿Sabe? Una vez conversaba con un hombre, le predicaba el evangelio y me decía, yo no voy a la iglesia porque yo tengo un amigo que su esposa empezó a ir a la iglesia. Y ella se pasa el día en la iglesia y él se pasa el día en la casa con los niños. Me decía, yo no quiero eso para mi matrimonio. Y yo le decía, es que ahí hay cosas que se están haciendo mal. No es culpa de la iglesia. Y sabe que los hombres en su trabajo se sienten muy bien. Sirviendo al Señor se sienten muy bien. El hombre no le gusta asumir responsabilidades. Le gusta estar lejos de las responsabilidades y que la mujer asuma toda la responsabilidad. A los hombres les gusta eso. Allí se sienten bien, allí se sienten realizados, allí se sienten útiles. Pero sabe, esto a los ojos de Dios, hermanos, es un divorcio. Porque Dios nos ha llamado a ser cabeza del hogar. Y una cabeza del hogar debe estar, ¿en dónde? En el hogar. Yo no puedo ser cabeza de mi hogar si yo no estoy en mi hogar. Quiere decir que no voy a trabajar, que no voy a luchar, que no voy a hacer esto, lo otro. No. Pero hermanos, yo no me puedo desatender de mis responsabilidades como esposo o esposa por ningún ministerio, por ningún trabajo. Y fíjense, por ningún ministerio. Porque Dios nos va a pedir cuenta de nuestras familias. Y luego nosotros vemos, ¿sabe? Que esto pasa incluso a pastores. Y todos critican cuando, por ejemplo, el pastor cae en adulterio. Ahí todos se llenan la boca. Pero nadie sabe que el pastor tiene que pasar 18 horas en la iglesia y no puede saber ni quiénes son sus hijos, porque en la iglesia nadie quiere servir. Ahí nadie dice nada. Pero, tal líder cayó en adulterio. Ahí sí todo el mundo habla. Hermanos, nosotros debemos apoyar la iglesia. Nosotros debemos apoyar y ser delante de Dios responsables con la tarea que Dios nos ha dado. Y vamos a terminar orando. Y por esto les senté a los matrimonios en el medio. Y les voy a pedir algo. Le voy a pedir a los que están en mis dos extremos que se paren de sus asientos. Y vamos a orar por los matrimonios de la iglesia. Vamos a orar los unos por los otros, hermanos. Vamos a terminar hoy orando. Vamos, quiero que los de los laterales se pongan en los pasillos y tome algún matrimonio por las manos y ore por ellos. Vamos a orar los unos por los otros. Tome algún matrimonio por las manos, no importa que esté solo o sola, que su esposo hoy no esté aquí, ore por ellos. Es que parece que no han entendido. Quiero que los de los laterales tomen a los matrimonios del centro y oren por ellos.
Vamos, no tenga pena, que no le va a morder. Están casados pero no tienen rabia. Miren, aquí en el centro tengo hombres, mujeres que no están orando. Vamos, vengan de los laterales. Sepárense a los laterales para que oren por ustedes. No quiero que nadie se quede sin que oren por él. Si lo sugieren, me pueden ayudar. Hay hermanos en el centro que nadie va a orar por ellos. Aquí adelante tengo a 3 que nadie va a orar por ellos. Vengan y oren, hermanos. Oremos los unos por los otros. Levante la mano si usted está casado y nadie va a orar por usted. Que vendrá un hermano a orar. ¿Ya están todos? No, faltan. Los hermanos que están en los laterales, por favor, vayan y oren por un hermano que esté solo. Vamos, muévanse de sus asientos. Ya estamos terminando. Busque quien no está acompañado y ore. Vamos a orar. Le pido que ore por su hermano. Comience a orar ahí donde está. Ya sea en voz alta, ya sea en silencio. Ore por lo que Dios ponga en su corazón. Ore por lo que Dios ponga en su corazón. El Espíritu Santo le pondrá en su mente por qué debe